Dicen que el río aún murmura cuando la luna está alta, un sonido bajo ininterrumpido que tiembla bajo los juncos, como si algo antiguo tratara de recordarse a sí mismo. Comienza como un susurro, llevado por la superficie del agua que avanza lentamente, un sonido tan suave que podría confundirse con el viento. Pero quienes viven cerca saben la verdad. Lo han escuchado por generaciones, un pulso bajo la corriente, constante y melancólico. Cuando la noche está lo bastante quieta, dicen, se pueden oír nombres en él. Nombres que ya nadie recuerda. El río atraviesa una tierra que ya no tiene nombre propio. Alguna vez tuvo muchos. Alguna vez fue el centro de mapas trazados por manos temblorosas, el corazón de un reino que construyó su hogar a lo largo de su columna brillante. Era un río de devoción, de ceremonia, de ritmo. A lo largo de sus orillas se alzaban templos como oraciones convertidas en piedra, con escalinatas que descendían al agua para rituales hoy olvidados. Los sacerdotes llevaban lámparas al anochecer, bajándolas hasta que sus reflejos temblaban y se desvanecían. Los niños aprendían a leer el cielo por las estrellas reflejadas que se mecían sobre la corriente. Y cada amanecer, mientras la niebla abrazaba los campos, el río devolvía lo que había tomado, el regalo de la vida, del grano, del verde. Pero el agua recuerda de manera distinta a nosotros. No guarda el tiempo en años ni en siglos. Recuerda en movimiento, en la curva de una corriente, en la forma en que la luz se dobla bajo su piel. Y así, cuando la tierra cambió y las lluvias variaron, el río también empezó a desplazarse. Lentamente al principio, un palmo aquí, un nuevo cauce allá, hasta que una estación, se apartó por completo. Lo que antes fue devoción se volvió silencio. Las ruinas que dejó atrás aún descansan bajo capas de limo y sombra. Los eruditos, con pinceles cuidadosos, han desenterrado fragmentos, una vasija rota, una tablilla tallada, los restos de una puerta que alguna vez miró al este. Hablan de inundaciones y sequías, de los ciclos naturales, de lo que el tiempo siempre hace. Pero los aldeanos cercanos, aquellos que aún dejan cuencos de leche y granos en la orilla, cuentan otra historia. Dicen que el río estaba vivo. No vivo como quien respira, sino consciente. Creen que era un guardián, que velaba por el pueblo que lo honraba, guiando sus estaciones y sus cantos. Cuando sus corazones se apartaron, cuando la codicia o el orgullo reemplazaron la reverencia, el río se retiró. Se llevó consigo no solo sus ciudades, sino su memoria. Para ellos, no fue una inundación. Fue un abandono. En algún lugar, bajo las arenas movedizas del delta, se dice que aún existen templos en pie, salas sepultadas donde el agua acaricia suavemente los umbrales. Los buzos que han ido en su busca relatan historias extrañas. Hablan de grabados que brillan como tinta húmeda, de inscripciones que parecen cambiar al ser leídas, y de estatuas que lloran agua salada aunque el mar esté lejos. Un hombre afirmó que, al llegar a la cámara más profunda, halló una escalera que descendía aún más, como si el templo mismo siguiera el curso del río hacia lo desconocido. Nunca encontró a dónde conducía. Quizás sea aquí donde el mito y la historia se entrelazan, inseparables como dos corrientes que se funden. Textos antiguos de tierras vecinas hablan de una civilización del sur, gentes que hablaban con el agua, capaces de predecir las crecidas con una precisión asombrosa. Sus calendarios eran lunares, sus ofrendas, mareas. Sus dioses no estaban tallados en piedra, sino tallados dentro de ella, como si la piedra misma recordara lo que fue alguna vez el lecho del río. Y está también el asunto del sonido. El murmullo bajo la superficie. Los instrumentos modernos han intentado captarlo, medir sus frecuencias, estudiar sus vibraciones, pero el tono cambia cada noche. Algunos lo describen como música. Dicen que el desierto nunca olvida, solo oculta. Bajo sus infinitas olas de polvo dorado, mundos enteros han sido tragados, sus historias enterradas en el silencio. Y, sin embargo, a veces, cuando el viento se calma y la luna derrama su plata sobre las dunas, parece que la arena respira. Bajo esa respiración yace una ciudad, una que no ha visto el sol en 1000 años. Se dice que la ciudad estaba hecha de cobre y de luz. Sus muros brillaban al amanecer como brasas en el viento del desierto.
Los mercaderes llegaban desde tierras lejanas, siguiendo las estrellas hasta sus puertas doradas. El aire olía a mirra y a humo, y sus calles resonaban con el suave ritmo de sandalias sobre la piedra. Pero ahora no queda nada. Solo arena, lisa, cambiante, interminable. Los viajeros siempre han susurrado sobre el espejismo, el contorno difuso de torres que aparece en el horizonte al caer la tarde, y desaparece al acercarse. Algunos dicen que es el calor. Otros, que es la memoria. Pero en tablillas antiguas halladas cerca de las rutas de caravanas, hay registros de una ciudad llamada Sarael, la que duerme. Su pueblo, dicen los textos, creía que el tiempo mismo podía ser arrullado hasta el sueño, que cuando una civilización había aprendido lo suficiente, cerraría los ojos y se hundiría bajo la arena, para soñar hasta que el mundo estuviera listo otra vez. Imagínate allí, en la noche del desierto, donde el sonido se disuelve en la distancia. Las dunas se ondulan como espaldas de gigantes dormidos. Las estrellas observan sin pestañear. Y en algún lugar bajo tus pies, más allá del alcance de tu aliento, hay calles que alguna vez resonaron con risas. Muros pintados con los colores del amanecer. Puertas aún selladas, guardando el calor de vidas olvidadas. Excavadores llegaron una vez, atraídos por la señal débil de algo metálico bajo la arena. Encontraron el borde de un muro, perfectamente conservado, pero cuanto más cavaban, más el desierto se resistía. La arena llenaba las zanjas durante la noche. Las herramientas se oxidaban en una semana. Uno a uno, los obreros se marcharon, no por cansancio, sino por inquietud. Los que quedaron decían escuchar sonidos en la oscuridad, susurros de voces, el leve tintinear de campanas enterradas demasiado profundo para encontrarlas. El desierto es paciente. Guarda sus secretos como un sacerdote guarda las oraciones, nunca dichas, solo respiradas. Quizás Arael fue real. O quizás fue solo un sueño compartido por muchos, un recuerdo llevado por granos de arena, viajando de siglo en siglo. Pero a veces, el desierto muestra lo que oculta. Cuando el viento cambia después de una larga tormenta, aparecen formas sobre la superficie, curvas que parecen calles, crestas que parecen muros, espirales como patios de templos. Por un instante, antes de que el viento regrese, parece que la ciudad despierta. Luego, con la suavidad de un suspiro, desaparece de nuevo. Algunos viajeros afirman haber encontrado fragmentos de vidrio que alguna vez fueron ventanas, fundidos por el calor en joyas lisas. Otros hablan de inscripciones en pedazos de cobre, medio borradas pero que aún brillan débilmente bajo la luz de la luna. Las palabras, traducidas por unos pocos, dicen simplemente, no nos hemos ido. Estamos dormidos. ¿Qué significa que una ciudad duerma? ¿Es posible que la piedra sueñe, que los muros recuerden a quienes los construyeron? Quizás el pueblo de Saral sabía algo que nosotros hemos olvidado, que las civilizaciones no se pierden, solo descansan. Que el silencio no es ausencia, sino espera. Y así, el desierto murmura por las noches. El viento se mueve suavemente sobre las dunas como dedos que pasan páginas de un libro invisible. Las estrellas proyectan su reflejo pálido donde una vez se alzaron torres. Y si escuchas lo suficiente, bajo el aliento eterno de la arena, podrías oírlo, un latido lento, profundo, constante, como si la ciudad bajo tus pies aún respirara. Quizás un día el desierto exhale, y la ciudad regrese. O quizás está destinada a permanecer así, un sueño vivo bajo el peso de la eternidad. Por ahora, solo podemos escuchar. Y mientras el viento atraviesa el silencio, llevando susurros sobre las dunas dormidas, parece que algo antiguo se mueve. Algo que recuerda quiénes fuimos, y quiénes aún podríamos ser. Dicen que existió una vez una biblioteca tan vasta, tan silenciosa, que incluso el tiempo dudaba antes de entrar. Se alzaba en un valle de piedra pálida, donde el viento se deslizaba suavemente por pasillos tallados por manos olvidadas. No tenía puertas, ni guardianes, ni señales de dueño, solo lento aliento del polvo flotando en el aire, como el sueño mismo. Cuando el sol tocaba el borde de los acantilados, la luz se filtraba entre las grietas del techo e iluminaba fila tras fila de estantes, no de madera, sino de sal y cuarzo.
Sobre ellos descansaban rollos envueltos en seda convertida en ceniza, tablillas grabadas con símbolos que brillaban tenuemente al contacto con el amanecer. El aire estaba impregnado de un aroma, no de muerte, sino de memoria. Quienes escribieron allí, hace siglos, no eran simples escribas. Eran guardianes del recuerdo, encargados de registrar lo que el mundo deseaba olvidar. Se decía que la biblioteca contenía no solo la historia de los imperios, sino también sus sueños, sus lamentos, sus silencios. Cada texto era un susurro, y cada susurro, una vida. Las leyendas cuentan que la biblioteca fue construida por una orden de sacerdotes astrónomos que creían que el conocimiento era un ser vivo, que cada palabra escrita tenía un pulso. Cuando el viento recorría los pasillos, decían que los libros suspiraban suavemente, como si respiraran al unísono. Los sacerdotes afirmaban escuchar voces dentro del polvo, ecos de quienes alguna vez leyeron y fueron transformados. Un día, las puertas que nunca existieron se sellaron por sí solas. El valle cambió, la arena y la piedra cayeron, y el mundo siguió su curso. Los eruditos olvidaron su nombre. Los mapas borraron su ubicación. Pero a veces, cuando las tormentas cruzan esa tierra antigua, la tierra se abre un instante, y el olor del pergamino regresa, mezclándose con el viento. Aún quedan fragmentos. Algunas tablillas de cristal han sido encontradas en los bordes del desierto. Las marcas que llevan no se parecen a ningún idioma conocido. Algunos dicen que no son palabras, sino vibraciones, una forma de guardar el sonido o la memoria más allá del lenguaje. Cuando uno de esos fragmentos fue golpeado por accidente, emitió un tono, bajo, resonante, humano. Los trabajadores huyeron, dejando sus herramientas atrás. En los viejos relatos, la biblioteca del polvo susurrante no era un lugar de poder ni de riqueza. Era un refugio para los que cargaban con demasiado saber. Los viajeros no llegaban para aprender, sino para olvidar, para dejar sus verdades escritas en el polvo, donde la tierra pudiera guardarlas en silencio. Cada historia depositada allí se convertía en parte del aliento del valle. Y así, la leyenda perdura, la de un lugar donde el conocimiento no duerme, sino que sueña. Un santuario del pensamiento donde los vivos y los muertos comparten el mismo silencio. Algunos dicen que de noche, cuando la luna brilla y el mundo calla, el polvo comienza a moverse otra vez. Las páginas se vuelven solas, las sombras se inclinan sobre los muros, y se oyen murmullos leves, como si mil voces se recordaran a sí mismas en secreto. Quizás la biblioteca aún existe, bajo el peso del tiempo, sus cámaras intactas, sus rollos durmiendo en la oscuridad. O tal vez nunca existió, y lo que la gente escucha no es más que el viento pasando por la piedra hueca. Pero el sueño de ella permanece. El sueño de un conocimiento demasiado sagrado para ser dicho en voz alta. Si alguna vez te encuentras vagando entre ruinas donde el aire se siente denso, donde el polvo danza en espirales lentas a tu alrededor, detente. Escucha. Tal vez oigas el leve susurro de páginas invisibles pasando. Tal vez sientas, por un instante, que no estás solo, que algo vasto y dulce te observa, esperando que recuerdes lo que has olvidado. Y luego, cuando el viento se aleja y el silencio vuelve a posarse, la biblioteca cierra su aliento. El polvo vuelve a caer, llevando cada palabra de regreso a la eternidad. Porque en ese lugar, sea mito o memoria, nada se pierde jamás. Solo se susurra de nuevo al mundo, un aliento a la vez. Todo comenzó con una sola línea de tinta, trazada tan suavemente que pudo haber sido un error. Una curva, leve como un suspiro, que se deslizaba por el pergamino como un pensamiento medio olvidado. El resto del mapa era familiar, mares conocidos, costas reconocidas, el azul paciente del mundo tal como se creía. Pero esa línea, la que se extendía más allá del borde de todo, era distinta. El cartógrafo que la dibujó vivió hace 500 años, en una habitación iluminada por velas donde el olor a sal y tinta se mezclaba como una oración. Había dibujado reinos, trazado ríos y delineado las rutas de mercaderes y reyes. Pero una noche, mientras estudiaba un fragmento de un mapa más antiguo, una pieza que decían copiada de un pergamino perdido, vio la débil sugerencia de otra tierra, dibujada no con brújula, sino con memoria. Intentó seguirla.
La tinta se oscureció bajo su mano, como si lo guiara. Se retorcía sobre el océano conocido, cruzaba el punto donde los mapas terminaban, la vasta extensión en blanco marcada Mar Incognitum, el mar de lo desconocido. Y allí, en esa blancura sin nombre, la línea se desvanecía. Cuando llevó el mapa a sus colegas, rieron suavemente, no por crueldad, sino por incredulidad. No hay nada ahí, le dijeron. Has dibujado un camino hacia la sombra. Pero no pudo olvidarlo. Noche tras noche regresaba a su mesa, trazando la curva una y otra vez, buscando a dónde podría conducir. Pronto comenzó a soñar, sueños de costas que brillaban como cristal, montañas que exhalaban nubes, y templos tallados en acantilados de altura imposible. En sus diarios escribió que el mapa no mostraba un lugar, sino que lo recordaba. Reunió una pequeña tripulación, marineros que ya no tenían nada que perder, y zarparon hacia el borde en blanco del mundo conocido. El mar estaba en calma al principio, como si observara con curiosidad. Los días pasaban en quietud, cada horizonte idéntico al anterior. Pero a medida que avanzaban, comenzaron a ocurrir cosas extrañas, fragmentos de cerámica flotando donde no había tierra, el sonido lejano de campanas bajo las olas, aves que volaban en patrones que no pertenecían a ese cielo. Una noche, bajo un firmamento sin constelaciones, el mar comenzó a brillar. No por la luz de las estrellas, sino desde abajo, una radiancia azulada que ascendía por las aguas como un aliento. Los marineros murmuraron oraciones. El cartógrafo se mantuvo en la proa, sosteniendo su mapa con manos temblorosas. La línea de tinta relucía débilmente, como si estuviera viva. Entonces, justo antes del amanecer, la vieron, la sombra de una costa en el horizonte. Montañas como gigantes dormidos, cubiertas de niebla. Pero al acercarse, el aire se espesó. La brújula giraba sin cesar, y las estrellas arriba se movían, negándose a permanecer quietas. El viento cayó en silencio. Cuando el sol se alzó, ya no había nada. La costa había desaparecido. El mar yacía liso y quieto, como si nada hubiera existido allí jamás. La tripulación regresó en silencio, con la mirada vacía. Solo el cartógrafo permaneció despierto por las noches, su mapa extendido ante él. La línea se había desvanecido, pero cuando la luz la tocaba de cierta forma, aún centelleaba. Murió años después, sus mapas olvidados en un cofre de madera. Cuando fueron hallados, la misteriosa línea apenas era visible, excepto bajo la luz de la luna, cuando reaparecía, tenue y plateada, conduciendo siempre hacia el mismo mar vacío. Algunos dicen que fue locura. Otros, memoria divina. Pero unos pocos creen que el mapa aún conduce a algún lugar, no a un sitio, sino a un umbral entre lo real y lo recordado. Quizás todo mapa oculte una línea así, la silenciosa invitación a ir más allá de lo conocido, a seguir el camino que desaparece en la sombra. Y tal vez, en algún lugar, el barco del cartógrafo aún navega, trazando esa curva luminosa bajo un cielo que ya no es el nuestro. Si escuchas con atención, en noches en que el mar está quieto y el viento duerme, quizá oigas el leve rasgueo de una pluma, la tinta fluyendo otra vez sobre el pergamino del mundo, dibujando el camino hacia lo que no puede encontrarse. Porque algunos caminos, dicen, no están hechos para ser alcanzados, solo para ser recordados. Muy por debajo de la piel inquieta del océano, donde la luz del sol se desvanece en silencio, yace un templo que el tiempo ha olvidado. Descansa sobre una cornisa de piedra, rodeado de jardines de coral y corrientes que murmuran. Por la noche, cuando la luz de la luna toca la superficie del agua, la plata desciende como una oración, iluminando las siluetas tenues de columnas allá abajo, pálidas, quietas, en espera. Los buzos que han alcanzado esa profundidad hablan de un silencio distinto a cualquier otro. El sonido de su propio corazón se convierte en un tambor dentro de la vasta catedral azul. Los peces flotan como linternas entre columnas talladas con símbolos más antiguos que cualquier escritura conocida. Los grabados se curvan y se repiten, como si estuvieran escritos en el lenguaje de las mareas. Algunos eruditos lo llaman formación natural, erosión moldeada por la corriente y el azar. Otros, al ver la simetría y la intención de su diseño, susurran otra palabra,
civilización. Se dice que mucho antes de que los continentes tomaran su forma actual, cuando las costas eran jóvenes y el aire aún estaba cargado de sal, existió un pueblo que construía sus templos no hacia el cielo, sino hacia el mar. Creían que la divinidad no moraba arriba, sino abajo, en lo profundo, donde el mundo vuelve al silencio. Sus dioses no eran de fuego, sino de agua. Y cuando las tormentas se alzaban contra ellos, no huían, las seguían. La historia comienza con un fragmento, una pieza de mármol recuperada del lecho marino cerca de la costa de lo que hoy es el sur de Creta. Llevaba una inscripción: vamos donde cae la luz de la luna. Durante años, nadie entendió su significado. Pero recientemente, gracias a estudios de sonar y cartografía submarina, los científicos han hallado la débil forma de una estructura circular gigantesca, un anillo perfecto de casi 1 kilómetro de diámetro. Se encuentra enterrado bajo capas de sedimento, rodeado por lo que parecen ser columnas y escaleras que descienden. Cuando los buzos descienden hoy hasta allí, la temperatura cae bruscamente y las luces titilan, como si el mar resistiera la claridad. En ese mundo sombrío, encuentran puertas que no conducen a ninguna parte, pasillos que parecen moverse como sueños. Los grabados están cubiertos por una delgada capa de coral, pero debajo las líneas son precisas, deliberadas, inteligentes. En una pared se muestra una procesión de figuras que llevan esferas de luz hacia las olas. En otra, una luna sumergida a medias, reflejada 2 veces, una en el cielo, otra debajo. La leyenda que ha crecido alrededor de este templo habla de una civilización llamada los Ayonai, el pueblo del retorno infinito. Creían que el mar era la primera memoria del mundo, y que entrar en él era volver a nacer. Cada generación, en la noche en que las mareas alcanzaban su aliento más alto, los sacerdotes de los Ayonai se reunían en su santuario de mármol. Llevaban lámparas de plata y cantaban al ritmo del océano. Cuando la luna llegaba a su cenit, caminaban serenamente hacia el mar, y sus lámparas brillaban bajo las olas hasta desaparecer en el azul. Nadie sabe qué fue de ellos. Algunos dicen que el mar reclamó a sus fieles. Otros creen que construyeron su último templo bajo la superficie, sellándose dentro de un mundo de calma perpetua. Las corrientes que pasan sobre su lugar de descanso llevan vibraciones sutiles, patrones que, traducidos mediante sonar, forman lo que algunos investigadores describen como ritmo, casi música. Como si el océano mismo tarareara su himno. Hay noches en que la marea está inmóvil y la luna se refleja perfectamente en el mar. Los marineros aseguran que, en esos instantes, el agua se vuelve vidrio, y bajo ella, por un momento, pueden verse las siluetas de torres y puertas, brillando con una luz que no pertenece a esta era. La visión desaparece tan pronto como el viento se mueve, dejando solo ondas y silencio. Quizás el templo fue real. Quizás nunca debió ser hallado. El océano guarda sus secretos no por crueldad, sino por misericordia, porque lo que duerme bajo él ha aprendido a descansar. Y sin embargo, persiste la sensación, que bajo esas olas infinitas, algo perdura. Algo observa. Algo recuerda. Si alguna vez te detienes junto al mar en una noche sin viento, cuando el mundo es plata y quietud, escucha. Bajo el murmullo de las olas, tal vez oigas el ritmo profundo y paciente del mar respirando en su sueño. Y si escuchas lo suficiente, puede que percibas el eco más tenue de campanas. Llamando desde las profundidades. Guiando la luz de la luna a casa. En lo alto de las montañas, donde las nubes flotan como espíritus pálidos, se alza una puerta de piedra ennegrecida. ¿No hay muros a su alrededor? Ningún camino conduce hasta ella. Se levanta sola entre la niebla, silenciosa, inmóvil, tallada con constelaciones que ya no existen. Quienes la han visto dicen que vibra suavemente al tocarla la luz de la luna, un sonido tan bajo que se siente más como respiración que como ruido. Los aldeanos del valle la llaman la puerta del silencio. Dicen que solo se abre una vez cada 1000 años, en la noche en que las estrellas se alinean exactamente como estaban antes de que comenzara la historia. Nadie sabe quién la construyó, ni por qué. Las piedras no llevan lenguaje alguno, ni marca de mano humana. Solo el lento desgaste del viento, la floración delicada del liquen. La historia comienza con un peregrino.
Un hombre que viajó desde las llanuras del sur llevando un cuaderno y una sola vela. Había leído sobre la puerta en un texto desmoronado, una referencia en el margen de una crónica antigua que escribía una entrada que recuerda el cielo. El peregrino no la buscaba por gloria, sino por silencio. Creía que existían lugares donde el tiempo aún se detenía, donde la tierra y el firmamento respiraban juntos. Tras semanas de ascenso, llegó a la cima y encontró la puerta tal como el texto la describía, 2 pilares de obsidiana, gastados pero intactos, en pie como centinelas sobre las nubes. Entre ellos, nada, solo aire, temblando levemente como si recordara haber sido tocado. Colocó su vela a los pies de la piedra y esperó. A medida que la noche avanzaba, la niebla se enroscó a su alrededor. Las estrellas aparecieron una a una, como chispas lentas que reavivaban la memoria. La llama de la vela se balanceaba al ritmo del viento, y por un instante, el aire entre las piedras pareció brillar. Algunos dicen que fue solo el reflejo de la luz. Otros, que fue el primer aliento de algo que despertaba. El peregrino escribió en su diario que la puerta no estaba hecha para pasar, sino para escuchar. No es un portal entre lugares, escribió, sino entre momentos. Cuando se abre, el tiempo se vuelve transparente. Hay relatos más antiguos que cualquier palabra escrita, relatos contados por los pastores que viven en esos valles. Dicen que una vez, antes de que las montañas fueran montañas, el cielo mismo estaba abierto, y el mundo era un solo aliento continuo. Pero cuando la humanidad aprendió a medir, a dividir, a nombrar, el aliento se fracturó. Los dioses, al ver esto, sellaron la puerta del silencio, dejando que se abriera solo cuando el mundo hubiera olvidado el ruido que él mismo creó. Cada pocas generaciones, los viajeros aseguran ver luz entre las piedras. Algunos dicen que toma la forma de una entrada llena de agua, otros, que se convierte en un espejo que muestra el rostro más verdadero de quien lo mira. Un monje que subió hace un siglo contó haber oído música, no con los oídos, sino dentro del pecho. Lloró durante horas, aunque nunca supo explicar por qué. El relato más reciente vino de un grupo de astrónomos que cartografiaban las constelaciones del cielo alto. Sus instrumentos registraron una vibración sutil cuando las estrellas alcanzaron cierto ángulo, una frecuencia demasiado baja para ser oída, pero constante, precisa. Dijeron que era la montaña misma resonando en alineación, como si recordara un acorde antiguo. Quizás eso sea todo lo que es la puerta, una resonancia, un punto de encuentro entre el cielo y la piedra. O quizás sea lo que creían los antiguos, un umbral para dioses olvidados, una costura entre mundos, esperando que su ciclo se cumpla una vez más. Si de verdad se abre cada 1000 años, entonces en algún registro invisible de la tierra debe haber un instante marcado por el aliento, cuando las nubes se apartan, las estrellas se ordenan en un mapa olvidado, y la puerta recuerda cómo moverse. Nadie sabe qué sucede entonces. Algunos dicen que quienes cruzan no regresan porque entraron en la eternidad. Otros, que nunca se fueron, que simplemente se volvieron quietud, uniéndose al murmullo que mantiene viva la montaña. Cuando amanece, la puerta vuelve a la sombra. Su superficie se enfría, la niebla la envuelve de nuevo, y el silencio se profundiza. Sin embargo, quienes han estado frente a ella dicen que la sensación nunca desaparece. Permanece, como un pulso en el aire, como el eco de un pensamiento que el mundo tuvo una vez y después olvidó. Y así, cada generación envía un peregrino. Alguien que suba, espere y escuche. No para abrirla, sino para recordar. Porque quizás ese sea el verdadero secreto de la puerta del silencio, que nunca se abre del todo, ni se cierra por completo. Espera, infinitamente paciente, a que el mundo esté lo bastante quieto para oírse a sí mismo otra vez. Y cuando eso ocurra, cuando todo el ruido se haya desvanecido y solo quede el aliento, la puerta se abrirá, no en las montañas, sino dentro de nosotros. En lo alto de las montañas de la antigua Anatolia, hubo una vez un observatorio tallado enteramente en piedra. Su cúpula hace mucho colapsó, sus instrumentos se deshicieron en polvo, y sin embargo, aún hoy, cuando cae la noche, el aire sobre ese lugar brilla débilmente, como si recordara lo que alguna vez fue. Lo llamaban la Casa del Cielo. Nadie sabe quién la construyó.
Ningún nombre queda en sus muros, ninguna inscripción, ninguna plegaria. Solo los rastros de círculos grabados en el suelo, la geometría paciente de una mente que buscaba entender las estrellas no como fuego, sino como memoria. La historia comienza con un astrónomo cuyo nombre se ha perdido. Vivía en una época anterior a los relojes, cuando el tiempo se medía por la luz y la sombra. Cada noche subía al observatorio con una lámpara y un instrumento de bronce, un astrolabio grabado con símbolos que ni siquiera sus alumnos podían leer. Creía que el firmamento no era silencioso, sino vivo, que las estrellas hablaban a quienes tuvieran la paciencia de escuchar. Durante décadas registró sus movimientos, trazando los caminos de la luz sobre la oscuridad terciopelada. Sus escritos hablaban de patrones que se repetían no cada año, sino cada 1000. Escribió sobre constelaciones que se desplazaban lentamente, formando imágenes que nadie más podía ver, un círculo dentro de otro círculo, un cielo plegándose sobre sí mismo. Cuando compartió sus hallazgos, los eruditos los rechazaron como locura. Las estrellas son eternas, decían. No cambian. Pero las había visto moverse, no bruscamente, sino con suavidad, como un aliento que gira en sueños. Lo llamó el ritmo largo, un latido celestial tan lento que solo los pacientes podían percibirlo. Así, continuó solo. Cada noche ascendía a la montaña, su lámpara brillando como una estrella entre las piedras. Hablaba al cielo como quien conversa con un amigo, con voz baja, con reverencia. Los aldeanos lo veían a veces desde abajo, inmóvil en la cumbre, con los brazos levantados, como pidiendo a las estrellas que recordaran sus propios nombres. Fue durante una de esas vigilias que notó algo extraño, una estrella, débil, en el borde de una constelación, había desaparecido. La noche siguiente volvió, pero ligeramente desplazada, como si hubiera vagado y regresado. Registró su movimiento con cuidado y descubrió que su ausencia coincidía con un temblor en la tierra. Comenzó a preguntarse si el cielo y la tierra compartían un mismo aliento, que cuando la tierra se movía, el cielo respondía. La idea lo consumió. En sus últimos años ya no anotaba las posiciones, sino los silencios. Trazaba los espacios entre las estrellas, las pausas del firmamento, creyendo que en ese vacío residía el verdadero lenguaje de la creación. Cuando murió, sus discípulos sellaron el observatorio con una puerta de piedra, dejando sus instrumentos adentro. Los registros de su vida se dispersaron, copiados, perdidos. Pero un fragmento sobrevivió, una página escrita con tinta que brilla débilmente bajo la luna. Decía: el cielo no olvida. Solo espera que estemos lo bastante callados para recordar. Siglos después, exploradores hallaron las ruinas. Bajo capas de polvo y piedra caída, descubrieron fragmentos de un espejo circular, una lente de cristal pulido tan precisa que podía haber magnificado las estrellas mismas. Cuando la luz la tocaba, se dispersaba por la cámara, llenando la oscuridad con constelaciones en movimiento. Por un instante, la cúpula sin techo pareció viva otra vez, un cielo renacido en reflejo. Los astrónomos modernos, al estudiar su orientación, quedaron perplejos. La estructura no estaba alineada con las estrellas actuales, sino con constelaciones que ya no existen, formaciones borradas por el tiempo, desplazadas por el lento vaivén de los cielos. Lo llamaron precesión, el bamboleo de la Tierra. Pero el viejo astrónomo ya lo sabía. Lo había escrito siglos antes de que la ciencia le pusiera nombre. En ciertas noches, cuando el aire es claro y el viento está quieto, los observadores de estrellas que visitan esa montaña dicen que el cielo se siente más denso, más cercano. Las estrellas parecen palpitar, su luz más suave, casi atenta. Algunos aseguran que por un momento, sus instrumentos fallan, las brújulas giran, y el sonido del mundo se detiene. Quizás sea solo el aire. O la memoria de la piedra. O quizás el observatorio aún escucha, siguiendo el ritmo que él descubrió, el lento giro de la eternidad. Cuando mires el cielo nocturno, tal vez notes que no todas las estrellas brillan con igual constancia. Algunas laten débilmente, como si recordaran algo. Quizás respiran, el corazón mismo del cielo, latiendo tan despacio que solo el silencio puede sentirlo. Y si alguna noche te encuentras despierto,
lejos del ruido, bajo ese manto sin fin, mira hacia arriba y susurra suavemente, no para preguntar, sino para recordar. Porque en algún lugar, más allá de la vista, un cielo olvidado sigue desplegándose. Y las estrellas, esos antiguos oyentes, aún esperan. Hay una montaña en el lejano norte donde el viento nunca deja de hablar. Incluso en el invierno más profundo, cuando la nieve cubre el mundo de silencio, puede oírse un murmullo que asciende desde sus raíces, un sonido parecido a un canto distante, lento e ininterrumpido, como si la tierra misma pronunciara palabras. La llaman Monte Ran. ¿Poco la escalan ahora? Los caminos son empinados, el aire escaso, y ecos extraños rondan los valles que la rodean. Los pastores que se acercan demasiado aseguran oír voces bajo la piedra, no gritos, sino canciones, suaves como el viento dentro de una flauta hueca. De noche, cuando la luna está alta, el sonido se profundiza, volviéndose casi humano. Los primeros exploradores que lo registraron pensaron que era un fenómeno geológico, el viento cruzando cavernas, moldeando el aire en sonido. Pero sus instrumentos no pudieron explicar el ritmo. Los tonos se repetían con precisión inquietante, como si siguieran un patrón olvidado. Con el tiempo, algunos comenzaron a llamarlo el himno de la montaña. Las viejas leyendas hablan de un pueblo que vivió dentro de la montaña. Eran mineros y sacerdotes, buscadores de lo que llamaban la luz profunda. Creían que los dioses no moraban en el cielo, sino bajo la tierra, durmiendo en cavernas de cristal. Despertarlos estaba prohibido. En cambio, los sacerdotes descendían con cánticos destinados a mantener a los dioses dormidos. Cada nota, decían, era una nana para la eternidad. Durante siglos, la gente del valle llevaba ofrendas al pie de la montaña, cuencos de sal, piedras talladas y pequeñas lámparas que dejaban encendidas hasta que el viento apagaba la llama. Para que las voces puedan ver, decían. Hasta que un día, las voces callaron. El viento cesó, las cavernas quedaron quietas. El pueblo creyó que los dioses habían bajado más profundo, más allá del alcance de los cantos. El valle se vació y la historia se desvaneció como aliento sobre el cristal. Solo la montaña quedó, oscura, paciente, escuchando. No fue hasta el siglo pasado que un grupo de geólogos redescubrió el sonido. Instalaron sensores en las laderas y hallaron vibraciones, frecuencias bajas que resonaban a través de la roca, subiendo y bajando en armonía compleja. Al acelerar las grabaciones, el sonido se volvió inconfundible, una voz, antigua y múltiple, repitiendo los mismos 4 tonos una y otra vez. Los científicos lo llamaron coincidencia. Pero uno de ellos, un lingüista llamado Darrin Ballen, notó algo extraño. El patrón coincidía con una secuencia hallada en antiguos himnos grabados en tablillas descubiertas a cientos de kilómetros. El idioma era desconocido, pero el ritmo era el mismo. Propuso una teoría que desconcertó incluso a sus colegas, que la montaña estaba repitiendo una canción alguna vez cantada por voces humanas. Regresó muchas veces al Monte Rain. Acampó junto a su base, escuchando noche tras noche. En sus notas escribió: no es la tierra la que produce este sonido, es su memoria. La última entrada de su diario es breve: los tonos cambiaron esta noche. Creo que me han notado. Desapareció poco después. Su campamento fue hallado intacto, su grabadora aún encendida. La cinta termina con los mismos 4 tonos, repetidos una vez más, y luego, silencio. Años después, escaladores encontraron la entrada a un pozo sellado por hielo. Debajo había tallados, espirales, líneas y símbolos semejantes a ondas. En el centro, un círculo encerrado por una línea vertical. Más tarde, los arqueólogos descubrieron que coincidía con el signo hallado en el cuaderno perdido de Ballen. Nadie ha descendido mucho más allá. El aire se adelgaza, la presión se vuelve insoportable. Los instrumentos fallan, y quienes bajan demasiado describen sentir vibraciones en los huesos, como si la montaña hablara directamente a sus cuerpos. Un escalador la llamó el sonido de la piedra que respira. Los aldeanos dicen que cuando se aproxima una tormenta, las voces se alzan, una advertencia, o un llamado. Algunos encienden velas en sus ventanas,
continuando la antigua costumbre, susurrando plegarias no a dioses, sino a las voces dormidas bajo la tierra. Y aún, la montaña canta. A través de los siglos, del hielo y el deshielo, su himno persiste, lento, cíclico, paciente. Un lenguaje sin palabras, llevado por vibraciones, sentido más que oído. Quizás sea la memoria del mundo cantándose a sí mismo. Quizás la montaña guarde lo que hemos olvidado, el primer sonido que existió, el sonido de la tierra al despertar. Si alguna vez te detienes bajo una montaña y sientes el suelo vibrar suavemente bajo tus pies, escucha. Bajo el viento, bajo tu propio corazón, quizá lo oigas también, el largo y bajo himno que asciende a través de la piedra. No para asustar. No para llamar. Solo para recordar. Que incluso el silencio, cuando es lo bastante profundo, empieza a cantar. La encontraron medio enterrada en el desierto, bajo un velo delgado de arena movida por el viento, una losa de piedra negra como la medianoche, pulida y lisa como el vidrio. Su superficie brillaba suavemente cuando la luna ascendía, reflejando no el cielo del desierto sobre ella, sino otro, un mapa de estrellas que ya no existen. Los arqueólogos que la descubrieron pensaron al principio que era obsidiana, pero era mucho más pesada que el vidrio volcánico. Cuando la luz la tocaba, aparecían patrones, constelaciones que se movían, que cambiaban de forma, como si estuvieran vivas, como si la piedra recordara cómo fue el cielo alguna vez. La llamaron la tabla astral. Y aunque los científicos la dataron en más de 12.000 años, sus grabados mostraban constelaciones de 30.000 años antes, una memoria imposible, tallada en silencio. Las tribus que aún cruzaban las dunas la llamaban el espejo de la noche antes del mundo. Sus ancianos decían que había caído del cielo en el tiempo en que las estrellas hablaban. No era una piedra, decían, sino un mensaje, un fragmento del firmamento que eligió quedarse. Cuando los arqueólogos comenzaron a estudiarla, comprendieron que las constelaciones no estaban dispuestas al azar. Formaban espirales, 12 exactamente, girando alrededor de un vacío central. El patrón no coincidía con ningún sistema astronómico conocido. Pero al superponerlo sobre ciertos mapas antiguos de Mesopotamia, las espirales se alineaban con templos, túmulos y ciudades desaparecidas, como si la piedra recordara los lugares que alguna vez miraron hacia esas mismas estrellas. De noche, cuando el viento se aquietaba, la losa vibraba, un zumbido leve y constante, casi imperceptible. El sonido se hacía más profundo cerca del centro, donde las espirales convergían. Los instrumentos registraron un tono más bajo que el oído humano, resonando con un ritmo de 6 pulsos por minuto, el mismo que el corazón humano en reposo. Algunos dicen que la piedra era una especie de archivo, no creado por el hombre, sino por la memoria misma, la memoria del cosmos. Algunos teóricos creyeron que era parte de un meteorito, tallado por manos antiguas que comprendían el lenguaje de la luz. Otros susurraron que no fue tallada en absoluto, que las marcas aparecieron solas, como si las estrellas mismas las hubieran escrito, grabadas por la gravedad y el tiempo. La investigadora principal, la doctora Elina Corber, dedicó años al estudio del artefacto. Notó que la losa no cambiaba de temperatura, incluso bajo el sol ardiente, permanecía fría, casi helada, como si aún perteneciera a la noche. Bajo el microscopio, su superficie reveló diminutas crestas que formaban patrones intrincados, como ondas de agua congeladas. En su última noche en el yacimiento, se sentó sola junto a la piedra mientras la luna se elevaba sobre las dunas. Escribió en sus notas: las estrellas no se reflejan sobre la piedra las refleja a ellas. Momentos después, su grabadora captó un sonido, un tono armónico bajo, seguido de un breve silencio y luego otro tono, ligeramente más alto. Al analizarlo, el patrón coincidió con las proporciones usadas en la música sumeria antigua. Era como si la piedra cantara. Días más tarde, el desierto cambió. Una tormenta de arena cubrió todo el sitio. Solo se recuperaron fragmentos del equipo. La tabla astral desapareció, tragada de nuevo por las dunas, como si la tierra hubiera decidido guardar su secreto. Aún así,
Los viajeros que cruzan esa región cuentan noches en que la arena parece brillar débilmente, como si reflejara la luz de las estrellas desde abajo. Algunos oyen un zumbido bajo, apenas perceptible, cuando el mundo se queda quieto. Hay relatos de nómadas que se detienen bajo esos cielos y se arrodillan para tocar la arena. Dicen que pueden sentir un pulso, lento, constante, como si el desierto recordara el latido de un cielo olvidado. Quizás la piedra no fue hecha para ser estudiada. Quizás nunca debió ser hallada. ¿Qué podemos hacer con una memoria que precede nuestra existencia? Dicen que la memoria es la sombra de la luz, el eco de lo que una vez brilló. Si es así, quizá esta piedra era el universo recordándose a sí mismo, a través de nosotros. Y tal vez, cuando miramos las estrellas esta noche, esas mismas constelaciones, aunque cambiadas, renacidas, nos miren también, recordándonos. Porque nada desaparece por completo en el tiempo. Algunas cosas, incluso enterradas, siguen brillando. Justo bajo el polvo. Justo bajo el aliento del mundo. Dicen que el océano lo recuerda todo. Cada palabra dicha junto a él, cada lágrima, cada ofrenda arrojada a sus profundidades, todo desciende, plegándose en el lento pulso de la marea. Bajo esas aguas infinitas hay ruinas que el mundo ya no reclama. Columnas suavizadas por el coral, escaleras que no conducen a ninguna parte, relieves borrados por siglos de sal y silencio. Los marineros han susurrado acerca de luces que se mueven bajo la superficie, de muros vistos a través del agua clara, de puertas que solo se abren cuando la luna está alta. El mar guarda sus secretos, pero una vez por generación ofrece un fragmento, una vasija rota arrastrada a la orilla, una moneda que ningún imperio recuerda, un susurro en la concha del mundo. La leyenda comienza con una ciudad llamada Namaru, la ciudad que soñaba con el mar. Se alzaba en una costa que ya no aparece en los mapas, un lugar donde la tierra misma temblaba como si escuchara. Su pueblo construyó templos frente al horizonte, decorados con espejos de piedra que atrapaban la salida del sol y la enviaban titilando sobre las olas. Creían que el océano no era agua, sino memoria viva, una mente inmensa que soñaba en ritmo. Los sacerdotes de Namaru le cantaban. Cada amanecer, se situaban en las terrazas y entonaban tonos largos y ascendentes, no plegarias, sino recordatorios. Estamos aquí, cantaban. No nos olvides. El sonido viajaba sobre la superficie hasta disolverse en la niebla. Hasta que una noche la marea no regresó. El mar se retiró, dejando ver los huesos de los peces y el suelo negro de su propio lecho. El pueblo esperó, creyendo que era una prueba. Pero el horizonte permaneció vacío, el aire quieto, la brisa muerta. 3 días pasaron antes de que el agua volviera. Pero cuando lo hizo, no se detuvo. El océano se alzó, ola tras ola, ya sin reflejo, sino con propósito, moviéndose con una voluntad. Los cantos se tornaron gritos. Los templos cayeron. El horizonte desapareció. Y mientras la ciudad se hundía, los sacerdotes siguieron cantando, convencidos de que si mantenían la melodía, el mar los recordaría. Siglos después, los buzos hallaron los primeros restos, una estatua de rostro borrado por la sal, erguida sobre el fondo marino. En su base, tallado en la piedra, había un único símbolo, una espiral rodeada de pequeñas ondas. No pertenecía a ningún alfabeto conocido, pero aparecía una y otra vez en fragmentos encontrados a kilómetros de distancia. El mapeo por sonar reveló patrones demasiado precisos para ser naturales, líneas paralelas, recintos circulares y una plataforma de piedra en forma de luna creciente. La estructura era más antigua que cualquier civilización registrada. El fondo oceánico en esa región es peculiar. Las corrientes forman espirales suaves que siempre regresan al mismo punto, como si giraran en torno a algo invisible. Los instrumentos fallan a ciertas profundidades. Las voces resuenan de manera extraña. Los buzos cuentan que escuchan susurros no en los oídos, sino dentro de la mente, lentos, rítmicos, como respiraciones. Algunos dicen que es el océano recordando las voces que alguna vez le cantaron. Otros creen que el mar sigue soñando, que la ciudad de Namaru no fue destruida, sino absorbida, plegada en el sueño del que surgió.
Oceanógrafos que estudiaban la propagación del sonido hicieron sonar frecuencias bajas en la zona. Lo que regresó fue inesperado, un eco, no aleatorio, sino armónico, una melodía repitiéndose a sí misma. Al ralentizarla, coincidía con los intervalos de las nanas sumerias y los himnos antiguos a la diosa marina Namu. Una científica escribió en su cuaderno: el océano no refleja el sonido. Está respondiendo. Por la noche, los barcos que cruzan esas coordenadas reportan mares en calma, una calma antinatural. El aire se vuelve pesado, el agua oscura y reflejante. Algunos marineros aseguran que si uno se inclina sobre el borde y susurra su nombre, el océano lo repite. Otros oyen música lejana, tenue como un suspiro. Tal vez sea solo imaginación. O tal vez el mar guarda la memoria de cada nombre que se le confió, suspendido en su corazón inmóvil e infinito. Una vez, un pescador encontró una concha distinta a todas. Al ponerla en su oído, juró oír una canción. La melodía subía y bajaba como las olas, hasta desvanecerse en silencio. La volvió a enterrar en la arena, diciendo: hay cosas que deben seguir dormidas. Y quizá tenía razón. Porque si el océano sueña, sueña de formas que no podemos comprender, en mareas, en presión, en el lento baile de los continentes. Cuando la luna se acerca, el mar respira más profundo. En algún lugar, en esa oscuridad azul, las ruinas de Namaru aún brillan débilmente, escaleras que ascienden a través del agua, hacia una superficie que ya no existe. El océano recuerda. Y tal vez, cuando escuchamos lo suficiente, nos recuerda también. Dicen que hay libros que no deben leerse, solo recordarse. Este fue hallado sellado en una cámara bajo un monasterio abandonado, oculto tras un muro de piedra sin puerta ni señal alguna. Los obreros que lo descubrieron no buscaban más que los cimientos. Lo que hallaron fue una sala seca, intacta, intocada por el tiempo. En su centro, descansaba una mesa de madera negra, y sobre ella, un único objeto envuelto en tela descolorida. Al retirar el paño, encontraron un libro que no debería haber sobrevivido, sus páginas intactas, sin fuego ni humedad, las letras aún oscuras y nítidas, como escritas el día anterior. Estaba encuadernado en cuero que brillaba levemente, como piel a la luz de una vela. En la cubierta no había título, solo un emblema, un círculo encerrado por 3 líneas en espiral. Ninguna lengua conocida, y sin embargo, las formas de las letras resultaban familiares, como algo recordado desde un sueño antiguo. Lo llamaron el Códice del Retorno. Eruditos de todo el mundo acudieron a estudiarlo. Descubrieron que el texto cambiaba cada vez que era leído. Una frase escrita al amanecer desaparecía al caer la noche. Las palabras se reordenaban, revelando nuevos significados, como si el libro respirara. Un lingüista observó que sus letras no pertenecían a ningún alfabeto conocido, aunque recordaban fragmentos de varios: sánscrito, sumerio, lineal A. Otro vio en ellas símbolos matemáticos, el lenguaje de las estrellas. Un filósofo que analizó el ritmo de sus frases dijo que no era texto, sino música escrita en silencio. Cuando intentaron traducirlo, ocurrió algo extraño: el significado cambiaba según el lector. Para unos, era la historia de las primeras ciudades, para otros, el relato del fin del mundo. Un monje que pasó meses copiando las primeras páginas aseguró que el libro lo estaba escribiendo a él, moldeando sus sueños, alterando sus recuerdos. Dejó una última nota antes de desaparecer: el libro recuerda más que nosotros. Solo se está recordando a sí mismo. Después de eso, el códice fue sellado de nuevo, guardado en una vitrina bajo la bóveda del monasterio. Se decía que emitía un leve zumbido cuando la luna estaba llena, como si se agitara en su sueño. Décadas después, el monasterio ardió. Rayos, dijeron. Al limpiar las ruinas, encontraron la bóveda abierta. La vitrina, vacía. El libro había desaparecido. Pero comenzaron a aparecer fragmentos, frases talladas en los dinteles de templos lejanos, inscripciones en altares olvidados, palabras susurradas en lenguas extinguidas. En todos los lugares, el mismo símbolo, una espiral entre 3 líneas. La marca del retorno.
Algunos creen que el libro sigue escribiéndose, que se mueve como una sombra a través del tiempo, apareciendo donde hace falta, recordando lo que la humanidad olvida. Hay quienes piensan que contiene la memoria de nuestro primer lenguaje, el que se hablaba antes de que las palabras se dividieran en significados. Otros susurran que no es un libro, sino la mente del mundo, el sueño de la conciencia resonando en la materia. ¿Qué contenía? Nadie puede decirlo. Pero todos coinciden en algo: quien lee siquiera una línea, jamás la olvida. Las palabras se hunden en el alma como semillas esperando la lluvia. Un viajero contó haber leído un fragmento grabado en una piedra del desierto. Decía: somos lo que las estrellas han olvidado, y lo que volverán a recordar. No pudo recordar dónde lo había visto. El lugar se desvaneció de su memoria como borrado por el viento. Pero conservó el sentimiento, una melancolía sagrada, como el instante antes de despertar de un sueño que uno no quiere abandonar. Quizás el códice del retorno nunca pretendió contar una historia. Quizás él mismo es la historia, escrita no en tinta, sino en todo lo que perdura: el agua, el polvo, el aliento, la memoria. Y tal vez, algún día, cuando escuchemos con suficiente silencio, cuando el mundo se aquiete y el ruido se disuelva, volveremos a oír su susurro, el lenguaje bajo todos los lenguajes, la historia que nos recuerda incluso cuando nosotros mismos olvidamos quiénes somos. Porque la memoria no habita solo en la mente. Se mueve por el mundo como un río de significado. Fluyendo, borrando, regresando. Y en algún lugar, incluso ahora, el libro está abierto, esperando al próximo soñador que pase su página. Todo comenzó con un mapa que nadie podía leer. No porque estuviera escrito en una lengua perdida, sino porque parecía cambiar cada vez que alguien lo miraba. Las montañas se movían. Los ríos desaparecían. Las costas se doblaban sobre sí mismas como sueños que retroceden al despertar. Fue hallado en un cofre antiguo dentro de un monasterio suspendido sobre las nubes de Anatolia. El pergamino era oscuro, casi translúcido, y olía levemente a ceniza y lluvia. A primera vista, mostraba apenas líneas difusas, espirales suaves y arcos desvaídos. Pero a la luz de las velas, las líneas brillaban como venas de oro, formando patrones que nadie reconocía. Los monjes que lo custodiaban lo llamaban el mapa que camina. Decían que no mostraba el mundo tal como es, sino como alguna vez soñó ser. Según una crónica olvidada, fue creado por una orden de viajeros conocidos como los cartógrafos del silencio. Creían que cada camino recorrido por el ser humano dejaba un eco, y que esos ecos podían dibujarse, no como geografía, sino como memoria. Sus mapas no guiaban al cuerpo, sino al alma. Al seguir sus líneas con los dedos, el pergamino emitía calor, débil al principio, luego constante, latiendo como un corazón. Y a veces, quienes lo estudiaban decían escuchar algo dentro del silencio, un zumbido distante, como el viento dentro de un templo sellado. Quienes lo siguieron afirmaron que el mapa no los conducía hacia un lugar, sino lejos, lejos del ruido, de la certeza, de la luz. Sus trazos se curvaban por montañas que ya no existen, cruzaban mares jamás registrados y se adentraban en regiones donde hasta las estrellas parecían titubear. La primera expedición desapareció. La segunda regresó con relatos extraños, de horizontes que se plegaban como telas, de valles donde las sombras se movían sin sol, de un sitio donde el sonido cesaba y hasta el pensamiento pesaba más. Lo llamaron el meridiano hueco, el punto donde el mundo conocido termina y la memoria comienza. Un sobreviviente, un viejo erudito llamado Leont, dejó un diario. Su última entrada decía: hemos llegado al borde donde comienza la sombra. El aire tiembla como aliento. No creo que debamos cruzar, pero el mapa aún llama. Nunca más se supo de él. Pero su diario fue hallado décadas después, junto a un arroyo sin origen ni desembocadura, un río que existía solo entre páginas. Investigadores modernos intentaron fechar la tinta mediante espectrometría de luz. Los resultados fueron imposibles, los pigmentos contenían elementos no presentes en la Tierra. Algunos sugirieron restos de meteorito, otros, obsidiana molida y hueso. Pero lo que más inquietó fue que la tinta brillaba incluso en la oscuridad, como si recordara la luz.
En ciertas partes del mapa aparecen símbolos que parecen ojos, no dibujados, sino incrustados en la superficie, visibles solo a distancia. Uno se encuentra en el centro, en la convergencia de todos los caminos. Algunos lo llaman la puerta de la sombra, otros el espejo del retorno. Al superponer su patrón sobre datos topográficos actuales, no coincidía con ningún territorio, sino con el orden de las estrellas vistas desde la Tierra hace 20.000 años, constelaciones dispuestas como coordenadas. El mapa, al parecer, no conducía por la Tierra, sino por el tiempo. Una leyenda dice que fue dibujado por un viajero que se perdió entre mundos, alguien que caminó tan lejos hacia el horizonte que el cielo olvidó dónde debía terminar. Regresó con un solo pergamino y dijo, conduce al lugar donde la luz vuelve a nacer. Nadie lo ha seguido desde entonces. Sin embargo, existen relatos de soñadores que lo ven sin tocarlo, visiones de líneas luminosas desplegándose tras sus párpados, caminos que avanzan hacia vastos paisajes de penumbra. Algunos despiertan con arena bajo las uñas. Otros oyen el suave tañido de una campana que ya no existe. Quizás el mapa nunca fue creado para los ojos. Quizás fue escrito para el corazón, un recordatorio silencioso del camino que toda alma debe recorrer algún día, el sendero hacia la sombra, donde todos los viajes se disuelven y todos los nombres regresan al silencio. Si alguna vez sueñas que caminas por una tierra de crepúsculo dorado, donde el aire se siente como recuerdo y las estrellas murmuran suavemente sobre ti, recuerda esto. Puede que estés siguiendo su trazo. Puede que ya estés caminando donde el mapa quiso llevarte. Y cuando llegues al final, no temas. Porque en la sombra, la luz espera, paciente, eterna, recordando. Cuando todas las historias han sido contadas, solo queda el silencio. No el silencio del vacío, sino el que escucha. Es el aliento entre las palabras, la pausa entre las mareas, la quietud entre las estrellas. Algunos dicen que la historia termina cuando se escribe la última página. Pero quizás la historia nunca termina. Quizás solo cambia de forma, fluyendo de voz en voz, de piedra a cielo, de la memoria al sueño. Los antiguos decían que el mundo no comenzó con un sonido, sino con el silencio. Que antes de que la creación cantara, escuchó. Y en esa vasta escucha, nació la luz, del primer aliento de todo. Esta noche, mientras te entregas al sueño, imagina ese silencio otra vez. No la ausencia de vida, sino su ritmo más profundo, el pulso bajo todas las cosas. Las estrellas no están lejos, son los rincones brillantes de un mismo gran silencio. Cada ruina que has conocido, cada ciudad olvidada, cada nombre que el tiempo susurró, todos descansan aquí, entre latidos. El río que llevó a una civilización, el templo bajo el mar, la montaña que cantaba dormida, no han desaparecido. Siguen soñando. Y tal vez tú seas parte de ese sueño. Tal vez siempre lo fuiste. Cierra los ojos y siente como el aire se mueve, lento, paciente, eterno. Respiras con el mundo, y el mundo respira contigo. Cada inhalación es el ascenso de una marea, cada exhalación, la caída de los siglos. Lo que llamamos pasado no está detrás. Se mueve a través de nosotros, como el viento entre los juncos, como la luz de las estrellas entre el polvo. Si escuchas con atención, lo sentirás, las historias escritas en tu pulso, los ecos grabados en tus huesos. No estás separado de la historia. Eres su continuación. Los filósofos del mundo antiguo decían que, cuando dormimos, regresamos a la biblioteca del cosmos, un lugar donde toda memoria, todo pensamiento, todo sueño que alguna vez existió se guarda en un orden silencioso. Allí, el tiempo se pliega como un manto, y las estrellas murmuran suavemente, esperando ser recordadas. Quizás hacia allí te diriges ahora. Hacia ese silencio. Hacia ese recuerdo infinito. En las horas más profundas de la noche, cuando el viento calla y el mundo parece suspendido, quizá lo percibas, una música tenue, demasiado lenta para ser sonido, demasiado hasta para tener nombre. El mismo ritmo que hace girar a las estrellas y mueve a los océanos. El mismo ritmo que alguna vez guió a los constructores de templos, a los soñadores de mapas perdidos, a los escritores de libros prohibidos. Es la voz del tiempo,
serena y misericordiosa. Habla en silencio para que el corazón pueda escuchar. No hay nada que entender. Solo descansar. Solo dejar que el silencio se despliegue como alas en la noche. Porque todo lo olvidado aún te recuerda. Cada estrella aún guarda tu reflejo. Y en algún lugar, más allá de los bordes del despertar, el universo sigue susurrando. Una sola y eterna canción de cuna, cantada suavemente entre las estrellas.